Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de Romanos. Si tienen ahí sus Biblias, vayan buscando Romanos 9 y versículo 30. Ahorita vamos a leer hasta todo el capítulo 10. Y esta mañana quería empezar preguntándoles a ver si a alguien le había pasado o se habían presentado una situación como cuando vas en el pasillo, ¿no? A lo mejor aquí, o en tu escuela, o en tu oficina, y ves un papelito tirado. Y dices, ¡ay, un papelito tirado! Y dices, bueno, alguien lo va a recoger, ¿no? Y vas y regresas y sigue el papelito tirado. Y dices, ¡ay, no puede ser que nadie lo recoja!, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor lo debería recoger yo. ¿Pero por qué yo? Que alguien más lo recoja. Muy fácil, porque identificas el problema, sabes perfectamente cuál es la solución, pero la pregunta es, pues, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y empieza a hacer esto un tema en la vida, porque en mi casa pasa seguido, ¿no? Que, papá, ya se acabó el agua. Y yo así de, ¿y? ¿Hay otro garrafón? Sí. ¿Y? Pues, ¿quién lo pone? Pues ponlo tú, ¿no? O sea, alguien debe decir, yo lo voy a hacer. Y a lo mejor es un problema muy sencillo, pero cuando empiezan a haber problemas más serios, a lo mejor ya no hay tantos voluntarios, ya no hay tantas personas que digan, pues yo me apunto, ¿no? Necesitamos enviar soldados a esta nueva guerra. Pues que alguien vaya, ¿no? O necesitamos un donador de pulmón. Sí, híjole, ojalá, ¿no? Dios quiera que yo no sea compatible, ¿no? Porque pues no me quiero apuntar, yo no quiero hacer esto. Pero cuando hay un problema y ya existe una solución, siempre hay alguien que tiene que levantar la mano y alguien que diga, bueno, yo lo hago. Entonces el pasaje esta mañana vamos a regresar nuevamente a identificar cuál es el problema de los parientes de Pablo, es decir, de los judíos. Vamos a repasar cuál es el problema. Vamos a ver nuevamente cuál es la solución. Y esta mañana me gustaría que todos aquí saliéramos preguntándonos o haciéndonos la pregunta, ¿quién va a hacer algo al respecto? ¿Ok? Pues acompáñenme, vamos a leer Romanos 9:30, ¿amén? Y paciencia porque está un poquito largo, pero es una sola idea, ¿ok? Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos gracias nuevamente porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, para alabarte, para bendecirte, para conocer más de ti, Señor, por medio de tu palabra. Padre, te pido por favor que esta mañana todos los presentes podamos, Señor, dejar todo afuera, Señor, todos los problemas, todo lo que traigamos en la mente, Señor, en el corazón, que lo podamos dejar afuera, que nos podamos concentrar en ti, Señor, en el mensaje que tú traes para nosotros. Que tu palabra pueda tener el efecto que tú quieres en nuestras vidas, Señor, y que nosotros tengamos un efecto en el mundo para glorificarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les decía hace unas semanas que estamos dentro de un paréntesis en el libro de Romanos. Estamos en este paréntesis que nos dice qué va a pasar, qué ha pasado con la nación de Israel. Y veíamos la vez pasada que aunque tenían la adopción, ¿no?, que Dios los adoptó como sus hijos, que tenían la gloria, como cuando descendió Dios en el Sinaí y después en el tabernáculo y después en el templo, tenían el pacto y las promesas, tenían la ley, tenían el culto, tenían todo esto, ¿no? Eran un pueblo escogido para glorificar a Dios, para promulgar su fama, su gloria por todos los pueblos de la tierra, para que pudieran conocer al único y verdadero Dios. Pero ellos mismos, como individuos, la nación de Israel, debían creer para ser salvos. Es decir, no era simplemente porque eran escogidos de Dios y iban a ser salvos, sino que ese plan que Dios tenía para ellos era para glorificarlo a Él. Y veíamos la increíble diferencia entre ser hijos según la carne, ¿no?, como descendientes de Abraham y de Israel, de Isaac y de Jacob, y los hijos según la promesa, que eran los hijos de la fe. Entonces llegamos al punto en este pasaje en donde concluimos que el problema que tienen, ¿no?, los israelitas como personas es el mismo problema que tenemos todos. Necesitamos la salvación de Dios. Gracias a Dios este problema tiene una solución, y esa solución para nosotros es una responsabilidad, o se vuelve una responsabilidad. Entonces parte el pasaje de esta mañana, parte diciendo, el versículo 30 y 31, pues a ver qué pasó. O sea, no puede ser que los gentiles hayan hallado la justicia y los judíos no. Pero nos explica que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces vemos que existen dos justicias. Se nos presentan aquí dos justicias. Y hace unas semanas, no sé si recuerdan, Cristian nos explicaba las funciones del Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan o no? Y una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En el sentido de que te convence que tú, o sea, esto aplica para ti. Vamos a un repaso rápido por si alguien anda perdido. Dice que el Espíritu Santo te convence de pecado en el sentido de que tú has pecado. Reconoces y dices: ah, caray, yo he rompido, yo he roto la ley de Dios. Y eso es el pecado. Yo he pecado. Después te dice que existe una justicia. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el Espíritu te dice: tú has pecado, tú mereces la muerte. Y también te convence de juicio, porque te das cuenta que un día vas a estar delante de Dios y ¿cómo te vas a presentar delante de Él? Entonces el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en el momento que entiendes esto,
que vas a estar delante de Él algún día, dices, bueno, ¿cómo le hago para poder presentarme delante de Él y ser justificado o ser perdonado? ¿Cómo le hago para ser aceptable delante de Dios y sentir verdaderamente que no le debo nada, que se ha hecho justicia en mi caso? Entonces, ¿qué tipo de justicia vas a buscar? Y aquí es donde vienen las dos justicias que habla el pasaje. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los gentiles? Primero vemos la justicia de la ley, ¿no? Los judíos escogieron seguir la justicia de la ley. Y es algo que tú también puedes escoger. Pero el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces tú puedes escoger la justicia de la ley y me gustaría que lo intentaras. Porque Gálatas 3:10 habla muy claro al respecto. Acompáñame. Gálatas 3:10. Amén. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y está citando Deuteronomio 27:6, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que si tú tratas de cumplir la ley, tú tratas de obtener la justicia delante de Dios por cumplir la ley, pues tienes que cumplirla toda. Entonces cuando vamos a Éxodo 20:3 y te dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, es el único y verdadero Dios, pues ahí como que ya empezamos mal, ¿no? Porque tienes que no tener ningún otro Dios más que a Dios. Tienes que amarlo por sobre todas las cosas. Y pues ahí ya tronamos todos, ¿no? Muchas veces nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Amamos más la opinión de los demás que a Dios. Amamos más nuestros sueños, nuestros negocios, lo que sea. Entonces ahí ya, como dicen aquí, ¿no? Nos tumbaron el rollo. Y siempre vamos a reprobar. Porque si sigues leyendo la ley, pues dice, no mentirás, no codiciarás. ¿Le sigo? Pues obviamente no, ¿verdad? O sea, y si tú quieres obtener la justicia por medio de hacer las obras, pues ponte a pensar que hay un pueblo que lleva 6,000 años queriendo hacerlo y no lo logró, ¿no? Que dice el versículo 30, no la alcanzó. Es decir, todas estas personas lo intentaron y no lo alcanzaron. Y la Biblia pues nos dice, no hay justo ni a un uno, porque no puedes obedecer la ley por completo. Entonces, estas personas escogieron la justicia de la ley y pues no la alcanzaron, porque es imposible. Pero los gentiles, dice que siguieron la justicia que es por fe. Esa es la otra justicia. Versículo 32. Que Israel no la alcanzó porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿no? Eso es lo que pasó. Los gentiles sí la alcanzaron porque es por fe, y los judíos no la alcanzaron porque lo querían hacer por obras. Si regresamos rápido a Romanos 4, aquí lo resume de una forma muy, muy clara. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero acompáñenme, Romanos 4, versículo 1, amén. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y adelantito el versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces creemos que la justicia es por fe. Por fe significa creerle a Dios. Y si regresamos otra vez a Gálatas, capítulo 3, versículo 11,
Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces no puedes vivir en el sentido de la vida eterna por obras, es por la fe. Y aquí está citando a Habacuc 2:4. Entonces, hablando de los judíos y regresando al tema de Romanos, ¿verdad?, que está Pablo diciendo de sus parientes de los judíos, o sea, ellos ya sabían, o bueno, tenían la posibilidad de saber, por todo el Antiguo Testamento, que la justicia era por fe, no era por obras, ¿ok? Y siempre ha sido por fe. Entonces, como ellos no escogieron la justicia de la fe, sino escogieron la justicia de las obras, se tropezaron con la piedra de tropiezo. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces los judíos como pueblo, como nación, no alcanzaron la justificación porque iban tras ella, ¿no?, que significa tratar de alcanzar esta justicia, no por la fe, sino que ellos se lo querían ganar. Y todos romanos hemos estudiado que no es así, es por fe, no por obras. Entonces, esta idea de que se tropezaron con la piedra de Sión está citando Isaías. Y quiero leer dos pasajes de Isaías. Primero, el 8, 14 y 15. Y amén cuando lo tengan. Dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Se habla de una piedra de tropiezo. Hablan de que las dos casas de Israel van a tropezar con esta piedra. Y todavía más claro, Isaías 28:16. Dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces hemos visto esta analogía muchas veces y hemos dicho que el que está sobre la roca está firme, está tranquilo, está seguro. Esta piedra que es un fundamento, ¿no? El que confía en él, el que está sobre la roca, no va a estar apresurado, no va a estar angustiado, no va a estar ansioso y sobre todo no va a terminar avergonzado. Entonces, a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, Jesús siempre ha sido la roca, ¿no? Lo vimos en Panorama y tienes dos opciones con esta roca: o es tu fundamento o es tu tropezadero, y no hay de otra. Son las dos opciones que tienes. Entonces podríamos pensar a lo mejor cómo es complicado el Antiguo Testamento y por eso no lo entendieron los judíos. Pero viendo cómo eran, viendo cómo son muchos de ellos hasta la fecha, podríamos decir es que los judíos son bien intensos, no son bien, o sea, se la toman muy en serio, son bien religiosos, cumplen al pie de la letra todo, ¿verdad? Y no hay alguien que los conociera mejor, yo creo, que Pablo. Pablo, habiendo sido de ellos, habiendo sido fariseo de fariseos, ¿verdad? Todo lo que era Pablo, además los quiere mucho. Y él dice, a ver, o sea, créanme que yo los entiendo. Yo entiendo ahora sí que a mis parientes, ¿no? Y por eso dice el versículo 1 de Romanos 10: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Me encanta porque aquí nos aclara que hay dos tipos de celo. Dice, el primero es el celo ignorante. Él está diciendo, yo reconozco soy testigo de que tienen celo, dice, pero no conforme a ciencia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces lo que está diciendo es que el pueblo de Israel tenía un celo, pero un celo ignorante. Y vemos aquí dos problemas, que es que no es conforme a ciencia y también que establecen su propia justicia, porque no se sujetaron a la justicia de Dios.
Cuando vean la palabra ciencia en la Biblia, significa conocimiento correcto y preciso. O sea, ciencia significa conocimiento correcto y preciso, porque hay muchos tipos de conocimiento y muchos no son correctos y muchos no son precisos. Entonces, tú puedes ser un súper intenso, no puedes ser súper obediente, súper disciplinado, puedes estar haciendo todas las cosas que tú haces con las mejores de las intenciones. Pero si el conocimiento en el que tú te basas para hacer esto está mal, tú estás mal. Tiene que ser conforme a ciencia, ese conocimiento correcto y preciso de lo que Dios dice. Y para entender qué significa que ellos eran celosos de Dios. Celoso significa ardor, fervor y fidelidad. O sea, eran, pero en serio, celosos de Dios. Pero dice, pero no conforme a ciencia. Y te explica el pasaje, porque ignorando. Y esta es una palabra muy interesante porque hay dos connotaciones para la palabra ignorando. La primera es no conocer, es decir, no sé, ¿no? O sea, no sabía que estaba caliente la estufa y ya sé, ¿no? Ya me quemé, pasó mecha, ¿no? No sabía. Y tú puedes no conocer algo porque eres ignorante, ignoras esto o aquello, pero eso es muy fácil de corregir, porque conoces y listo, ya no me voy a quemar porque ya sé que está caliente. A la próxima voy a hacerle así antes de quemarme otra vez. Pero hay otro tipo de ignorar que es más peligroso. Es cuando tú decides ignorar. Decides no hacer caso al conocimiento que tienes, a la ciencia correcta y precisa. Tú la puedes ignorar, así. Y un caso muy claro es Lucas capítulo 10. Acompáñenme, por favor. Lucas 10, 27. Es un pedacito de una historia donde Cristo está hablando con un intérprete de la ley, ¿no? Un intérprete de la ley es como, mira, yo conozco la ley, interpreto el significado, y eso pues era muy bueno en aquellos tiempos, ¿no? Lo tenían en alta estima a estas personas. Entonces dice el versículo 27, cuando le hace una pregunta a Cristo, vamos desde el 25 para que veamos el contexto. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús, ¿verdad? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Está mal la pregunta desde el principio. ¿Haciendo qué cosa, no? ¿Qué voy a hacer? Otra vez, como los judíos, haciendo. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A ver, tú que eres un experto en la ley, ¿qué dice la ley? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ya con eso, ¿no? O sea, sí sabe, sí tenía conocimiento correcto y preciso de lo que decía la ley. Dice, pero, él queriendo justificarse a sí mismo, ¿de qué? Pues de que no lo hacía, ¿verdad? Dijo, ¿y quién es mi prójimo? Así como, el problema es que no he identificado quién es mi prójimo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde te das cuenta que, aunque tengas el conocimiento, lo puedes ignorar. Puedes hacer caso omiso. Y ese es el otro tipo de ignorar. Entonces, regresando al tema de los celos, del celo correcto, que dice el pasaje que el celo conforme a la ciencia, conforme a lo que Dios dice. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia de Dios es Cristo. La única justicia que nos puede justificar a nosotros delante de Dios es Cristo. Acompáñame a Romanos 3, también ya lo vimos. Pero seguimos conectando puntos. Seguimos basando lo que decimos, lo que pensamos, lo que creemos en ciencia correcta y precisa de lo que dice la palabra de Dios. Conocimiento correcto y preciso de lo que Dios dice. Romanos 3:22, amén. Otra vez la explicación, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué dice aquí? Que somos justificados gratuitamente, o sea, es decir, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, porque solamente el justo puede justificar, solamente Él puede hacer esto, ¿no? Y por eso dice que el fin de la ley es Cristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, y la única salvación que tenemos es la justicia, que es la justicia de Dios, o sea, Cristo. Pero es increíble porque no lo deja ahí, sino que explica qué está pasando en el corazón de estas personas cuando dice que deciden establecer su propia justicia. Es decir, cuando tú estableces tu propia justicia es cuando tú te inventas una forma que según tú te va a justificar delante de Dios. Dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Me encanta porque estas preguntas son como esas preguntas medias sarcásticas que Dios le hace a Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Aquí está diciendo, ¿quién subirá al cielo? O sea, ¿quién de ustedes puede decir, ahorita vengo, voy rápido al cielo? ¿O quién va a descender al abismo? ¿No? A ver, vente Cristo, vámonos para arriba. O sea, en pocas palabras, el único que puede hacer esto es Dios. Y si tú decides quién sube y quién baja, ¿qué estás diciendo? Estás pensando que tú eres como Dios. Y dice, no, esto no funciona así. Vamos a ver qué dice Juan 3:12. Amén. Acuérdense las frasecitas claves, ¿no? Dice, si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque el único que puede subir y bajar es Él. O sea, el único que puede descender del cielo era Él, porque Él ya estaba allá. Nosotros no estábamos allá y no podemos decir cuándo subimos y cuándo bajamos. Y Juan 6 también. Adelantito, Juan 6:33. Y amén cuando lo tengan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También Efesios 4:8. Y amén cuando lo tengan, por favor. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, esta frase va perfectamente pensada. Va diciendo, ¿quién puede subir? ¿Quién puede bajar a voluntad propia? Pues nadie. El único que puede hacer eso es Cristo. El único que lo hizo fue Cristo. Y si tú dices, yo voy a establecer mi justicia propia, ¿qué estás diciendo? Está diciendo, yo soy el que pone aquí las reglas. Yo voy a decidir de qué manera llego al cielo y quién sube y quién baja. Órale, escucha lo que estás diciendo. Porque estás yendo en contra de todo lo que Dios ha dicho desde el principio. Y 1 Pedro 3:18, por favor. Amén cuando lo tengan. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estos pasajes, además de que tienen muchas cosas muy interesantes, te recuerdan quién es Él y te recuerdan quién eres tú. O sea, el único que ha bajado el cielo es Él, el único que ha descendido hasta lo bajo a predicarle a los espíritus y decirles, ya ven cómo yo soy el mero mero, y luego volvió a subir y luego regresó al cielo. El único que ha hecho eso es Jesús, y porque Dios lo hizo. Entonces, cuando tú tratas de establecer una justicia propia, le estás diciendo, no te preocupes, yo puedo llegar al cielo solo. Y es una barbaridad, ¿verdad? No se te puede ocurrir a alguien que pueda hacer eso. O sea, nosotros no decidimos cuándo nacemos, no decidimos cuándo morimos, no sabemos absolutamente nada. No tenemos ningún tipo de poder, injerencia en cuanto a la eternidad, ni nuestra ni de nadie más. No tenemos opinión que valga en cuanto al cielo, al infierno. No, échale la nube para acá, ¿verdad? Bájale la temperatura por acá. No tenemos nada que ver nosotros con estas cosas. Entonces, cuando tú estableces tu justicia propia, lo que estás haciendo es menospreciando lo que sí hizo Dios por medio de Jesucristo. Y tú le estás diciendo, yo puedo subir o yo puedo mandar a alguien para abajo. Solo Dios puede hacer esto. Entonces, eso de que se van a topar con una piedra, se me hace interesante leyendo el contexto de Isaías 28. Acompáñenme otra vez. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 15. Porque toma una importancia más profunda cuando entendemos el contexto. Isaías 28, 15, amén. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. O sea, ellos estaban muy tranquilos porque tenían hecho un pacto con la muerte. No sé si conozcan gente que haga pactos con la muerte y tengan hechos un convenio con el Seol. Y dice, estamos aquí refugiados, ¿verdad? En esta mentira y en esta falsedad que yo me inventé, me voy a esconder. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Piensen en una balanza, ¿no? La justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Entonces piensas, ¿cuándo se van a topar? ¿Cuándo se van a tropezar con la piedra angular? Cuando establezcan su propia justicia. Cuando inventen cualquier cosa que según ellos los va a llevar al cielo, va a llegar el momento que se van a topar con Cristo y Cristo va a decir, ¿qué hubo? ¿Te funcionó? Pues no, porque la única salvación es Cristo. Y el que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, si tú de alguna forma te refugias en una mentira, te vas a terminar topando con Cristo tarde o temprano. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo hablamos esta semana, si no es Cristo, es mentira. Entonces, ¿qué refugio estás tomando tú en tu vida que no sea Cristo? La Biblia dice que es mentira y que te vas a tropezar con Cristo tarde o temprano. Y es increíble que estamos hablando de esto con los judíos y que está el pasaje diciendo que se refugiaron en una mentira y se toparon con Cristo, porque es algo que le va a pasar a toda la humanidad. Pero regresamos a nuestro pasaje y cierra, vamos a decir, esta sección estableciendo el fundamento de la fe cristiana. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por eso pregunta más, ¿qué dice?
O sea, como para decir, a ver, establece lo que crees en lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia? Lo decimos aquí a cada rato. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que predicamos, esta es la palabra de fe. Este es el resumen de lo que somos, es el resumen de lo que creemos, es el resumen, ¿verdad?, del plan de salvación que Dios nos ha dado. Dice confesar con tu boca. Confesar significa declarar que estás de acuerdo. No solamente repite después de mí esta oración. Cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, estás de acuerdo que Jesús es el Señor. O sea, estás reconociendo que Él es Dios. No solamente repite después de mí. Confesar con tu boca es estar de acuerdo. Y dice, y creyeres en tu corazón, es decir, fe. Creer lo que Dios dice, creer lo que Dios hizo, que Dios le levantó de los muertos, porque no hay nadie más que pueda hacer esto. ¿De dónde viene el poder para levantar a Cristo de los muertos? Pues de Dios. Entonces, cuando tú crees esto en tu corazón, estás reconociendo quién es el autor de la salvación. Y luego te remata, ¿no?, diciendo, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, cuando tú crees en tu corazón, a ti te aplica la justicia de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación, porque cuando lo sacamos, otras personas lo escuchan. Y el que creyera en Él no será avergonzado, porque edificó su casa sobre la roca. Invocar es otra palabra clave que dice el versículo 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué es invocar? Es llamar, es clamar, es decir, a ver, ¿a quién le gritas para que te rescate? A ese estás invocando. Señor, sálvame tú, porque yo no puedo. Estás reconociendo que tú no puedes ni subir ni bajar, pero Él sí. Entonces clamas a Él. Entonces este es uno de esos pasajes que debemos tener perfectamente claros. Lo tenemos que tener aprendido en el corazón, ¿verdad? Porque este pasaje establece lo que creemos. Y dentro del contexto de todo lo que hemos estado estudiando, queda perfectamente establecido cuál es el problema para los judíos, ¿no? Y es el mismo problema para toda la humanidad. Cada persona debe creer en Jesús para poder ser salvo. O sea, no es dónde naciste, no es en qué época naciste, no es lo que tú haces o lo que no haces, no es qué haces los domingos, a dónde vas los sábados, qué ritos te puedes inventar tú. No es eso. Es creer o no que Jesús es el Señor. Entonces, ahora que identificamos el problema, hay un papelito tirado ahí, ok, ya tenemos la solución, ¿no? La solución, como dice la motivación del corazón de Pablo en el versículo 1 del capítulo 10, dice que ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, para que esto tenga un efecto en tu vida, para que tú hagas algo al respecto, debe estar en tu corazón. El anhelo de la salvación para los demás. O sea, si tú pasas y ves el papelito y dices, ay, un papelito más en el mundo, ¿qué diferencia va a hacer? Tanta basura que tiran. Bueno, pero tú puedes hacer algo al respecto de ese papelito. Viene una serie de preguntas, después de decir que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego vienen unas preguntas como para que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una persona no puede invocar el nombre de Jesucristo si no ha creído. Pero espérate, hay un problema antes. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nunca han oído a Jesús, ¿cómo van a creer en Él? Pues sí, ¿verdad? Bueno, pero ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Buen punto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, para invocar, pues tienen que creer. Para creer, pues tienen que escuchar, tienen que oír. Y para que oír, tiene que haber alguien que les esté predicando. Y para que alguien les esté predicando, tienen que ser enviados. Por eso dice el versículo 17.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque hemos establecido que la fe es creer lo que Dios dice. No solamente es creer como, no, esta esperanza mágica. O sea, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La clave es decir, bueno, pero ¿tú qué esperas? La fe es la certeza de eso que esperas. ¿Y qué esperas? Pues lo que Dios dice. Esa es la verdadera fe. Entonces, si le crees a Dios, eso es fe. Entonces necesitas conocer lo que Dios dice para que le puedas creer. Dices, es que yo no sé lo que Dios ha dicho. Ah, perfecto, estás en ignorancia. Se cura muy fácil. Abre la Biblia. Ponte a leer. O a lo mejor sí sabes y tú estás ignorando. Estás diciendo, no, yo voy a ser aquí el loco. Que eso es lo que veíamos de los dos tipos de ignorancia. Pero no es el chiste. No es que estemos en ignorancia, ya sea por decisión propia o por falta de conocimiento. Entonces, deberías de estar buscando su palabra para no ignorar, ¿no? Y para conocer lo que Dios dice y para que así tengas más fe. Entonces llegamos al final y entendemos que Pablo anhelaba la salvación para sus parientes. ¿Están de acuerdo? Decía, yo los quiero mucho y quiero que sean salvos y le pido a Dios esto. Pero entendemos que lo que él quiere, el problema de sus parientes es que tienen que creer. Y es el mismo problema para todas las personas. Y termina diciendo, ¿no? Pero os digo, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿A poco no sabían? O sea, me están diciendo que no creen porque no habían escuchado. No, por supuesto que sí habían escuchado. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿No? Como cuando el novio provoca celos a la novia porque no lo pela. Así como que a ver si se da cuenta lo que tiene. Es lo que está diciendo Dios. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Ahora resulta que yo busqué a este pueblo y no me creen, y a los que no me buscaban ahora sí, eso sí creen. Pues eso fue lo que pasó. Amén, gracias a Dios. Y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En pocas palabras concluye diciendo, hay dos tipos de personas. Las que escuchan y creen, y las que escuchan y son rebeldes y contradictores. Rebelde significa que no obedece, que no hace caso. Y contradictor es el que dice lo contrario. Cristo es la salvación. No, yo tengo otra opinión. Yo tengo otro método de justificación. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tienes la opción de ser igual que Israel, de establecer tu propia justicia, de decir, yo voy a encontrar un método de salvación, aunque la Biblia claramente nos dice que hay un solo camino al Padre, ¿verdad? Y es Cristo. O puedes creer en Él para no ser avergonzado, para ser salvo, para poder ser hijo, y creer lo que dice el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No tienes que hacer nada, tienes que creer, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces repítelo, entiéndelo, pero sobre todo créelo. O sea, si tú lo desmenuzas y dices, híjole, está muy fácil esto que Dios dice, sí, amén. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesucristo es el que te puede salvar. Y si lo haces hoy puedes ser hijo de Dios. Si lo haces mañana, pues quién sabe si vas a amanecer mañana. Hoy es el día de salvación, como dice la Biblia. Cuando tú decides creer lo que Dios dice. Entonces, Dios nos está explicando el problema y no sé si lo vemos. No sé si tenemos en nuestro corazón el anhelo, el mismo anhelo que tenía Pablo, que es el anhelo de la salvación. Para que la gente pueda invocar el nombre de Cristo, pues deben de creer. Pero para que crean, deben de primero oír. Y para que alguien oiga, pues alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablarlo. Y para predicar, pues tienen que ser enviados. Pues a mí, ¿quién me ha enviado? Pastor, envíeme. No, a ver. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice?
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ya hemos sido enviados por Jesucristo a predicar, ¿no? Casi todos los domingos, casi cada reunión que tenemos, casi todos los días hablamos del discipulado. Nos tenemos que preparar para poder hacer lo que dice Cristo, para poder cumplir el encargo que Dios nos ha dado. O lo mismo que dice Pedro: sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Te pregunto, ¿te estás preparando? Por si alguien te pregunta. ¿Estás viviendo de una forma que la gente se te va a acercar a preguntarte: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vives tan gozoso, tan feliz, tan seguro, tan tranquilo? ¿Por qué tienes una familia tan amorosa? ¿Por qué te quieren tanto los hermanitos? Te tienes que preguntar: ¿anhelas en tu corazón la salvación de tus seres queridos? ¿De los que no conoces? ¿De los que están hasta el otro lado del mundo? ¿Tienes esto en tu corazón o no? ¿Cómo van a creer estas personas que nunca han escuchado a Jesús si no hay quien les predique? Tienes que decir: pues a lo mejor podría ser yo, ¿no? ¿Qué necesitas decir para levantar el papel? Yo lo levanto y ya. Alguien tiene que decir yo. Alguien tiene que decir: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Úsame, Señor, para alcanzar a aquellos que nunca te han escuchado. No tienes que salvar a nadie, tienes que predicar. Tienes que decir lo que Dios dice para ver si hay algún despistado por ahí que crea. Y decir: bueno, pues puedo ser yo, ¿por qué no? Y esto puede comenzar con una oración: Señor, cámbiame el corazón. Señor, ponme el deseo de compartir tu palabra con la gente que está a mi alrededor. Señor, te pido por favor que se abra un nuevo grupo de discipulado. Yo quiero estar preparado para cuando alguien me pregunte. Puedo empezar con un simple deseo de: estaría bien a lo mejor dedicarme a lo único que importa en la vida, ¿no? Estaría bien predicar lo que Dios ha hecho. A lo mejor así puede empezar, pero puede terminar con estas personas que dicen yo, levantando la mano, yendo hasta lo último de la tierra, a cumplir lo que Cristo nos ha encargado. Porque el Evangelio es para que lo escuchen todos, y a veces ponemos nuestra vergüenza por encima del mandamiento de Dios. Ay, no, ¿qué van a pensar de mí? Ay, qué oso andar hablando de Dios. Pues de todas maneras todos se van a topar con Él. Mejor que se topen con Él sabiendo que existía y sabiendo cuál era su plan, que diciendo: híjole, nunca supe nada. Híjole, qué gacho que era mi compañero de trabajo y nunca me dijo nada. ¿Verdad? No es lo que queremos. Queremos que Dios ponga en nuestro corazón ese anhelo de salvación, ese anhelo de entender que la fe es por el oír por la palabra. Entonces hay que conocer la palabra, hay que hablar la palabra. Y lo que nos debe motivar es que si hablamos la palabra de Dios, algunos pueden llegar a creer en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la explicación tan clara que nos das de qué se trata todo, Señor. ¿Cuál es el problema que tenemos como personas? ¿Cuál es la solución que tú tienes para todo el mundo, Señor? Que cualquiera que crea en su corazón y confiese con su boca, Señor, que tú eres el Señor, que tú enviaste a Jesucristo para salvarnos, Señor, puede ser salvo, puede ser tu Hijo, Señor. Te pido por favor que tú nos uses como iglesia, que seamos una iglesia que verdaderamente tiene ese anhelo en el corazón de compartir tu palabra, Señor, de vivir de una forma que la gente nos pregunte por qué creemos lo que creemos, Señor, y que cuando llegue ese momento lo podamos identificar, podamos hablar ese respaldo, esa razón por la que vivimos como vivimos, Señor, y que de esa forma, Señor, seas tú glorificado y que más gente te pueda creer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.